Antes de empezar a dar el mensaje, quiero dejar unas cosas claras y que todos ya tenemos como claras, pero para poner como firmeza en ellas. Entonces, sabemos que todos somos unos elegidos y unos apartados. ¿Amén? Lo sabemos, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos claro. Pero somos unos elegidos y unos apartados no porque seamos especiales, importantes, somos mejores que los demás o tenemos algún don impresionante o más allá de cualquier persona. No, somos normalitos, gracias, ¿verdad? Bien normalitos. Debido a eso, entonces pues tenemos que empezar en un proceso, nuestro orgullo tiene que ser moldeado, tenemos que pasar por diversas pruebas, cada vez para ser acorde al propósito del cual Dios nos tiene concebidos, el para qué estamos en este mundo. Entonces, hasta ahí claro, ¿verdad? Como también sabemos, el diablo no está siempre, no se resignó. Por ejemplo, cuando Víctor decidió empezar los caminos de Cristo, entonces el diablo dijo, era un buen elemento, lástima, ya se fue, lo perdimos. Entonces ya no se hace cargo de mí, ya se olvidó de mí y nada de eso. No, ni con ninguno de ustedes. Ustedes empezaron a tomar un camino en Cristo y al diablo entonces, el mal, cogimos un nuevo valor, ¿no? Como un valor más grande y entonces él siempre va a estar ahí pendiente para poder abordarnos y para poder entrar. Y a veces en nuestra vida empieza a aparecer de pronto ese mal, ese pecado, ese diablo empieza a aparecer de una manera como evidente. Entonces nos damos cuenta, uy, no, esto está mal, esto que me está pasando no está bien, esta persona que se acercó como que no es muy chévere, es muy evidente y todo, entonces podemos evitarlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el diablo, el mal, el pecado, se presenta con apariencias, se presenta con una sonrisa, se presenta con cosas afines a ti, con gustos afines a ti, con una religión igual a la tuya y se acerca y te sonríe y todo, y entonces empieza como a entrar como en esa apariencia y entonces sé que en nuestra vida ha pasado diversas situaciones en que o una persona se ha acercado en que no aparenta lo que es, ¿verdad? Entonces muestra una cara, son esos lobos con piel de oveja, ¿verdad? Y son esas personas que se acercan y disfrazados de que no hay nada malo, pero en el fondo, ¿sí? Puede llevarnos a una caída, ¿verdad? Entonces el nombre de la prédica de hoy, del mensaje que hoy Dios tiene para nosotros es lobos con piel de oveja. Está chévere esa imagen, ¿no? Es muy evidente. Entonces ese lobo se mete ahí, se camufla y nosotros ni nos hemos dado cuenta, ni nos dimos cuenta cuando dimos, cuando abrimos los ojos, ese bicho ya estaba ahí con nosotros y ya fue la caída para nosotros. Entonces, esa va a ser el eje central de este mensaje, pero quiero ir a la palabra y antes de ir a la palabra, ¿sí? Hay que contextualizarnos qué estaba pasando en ese momento. Sí, en ese momento en Israel. Entonces me voy a poner ahorita mi chaleco, mi bigote muy bien formado y me voy a convertir aquí a nuestro querido predicador Giovanni y vamos a hablar un poco de historia, ¿cierto? Pero con el fin de contextualizar qué era lo que estaba pasando en ese momento, porque así sabemos por qué ocurría todo y para qué. Entonces pasamos a Israel, entonces sabemos que David gobernó Israel y después siguió Salomón y fueron reinados que glorificaron a Dios grandemente. Hasta ahí todo lo tenemos claro. Resulta y pasa que Salomón al final, quien no lo sepa de una vez lo voy comentando, al final Dios le había advertido, no te metas con estas mujeres, no te metas con estas personas, porque estas personas te van a empezar a llevar a adorar otros dioses, a hacer unas cosas que no son de mi agrado, ten cuidado con eso. Y entonces, bueno, Salomón desafortunadamente no puso cuidado, ¿sí? Y entonces se dejó engatusar de esas mujeres y la seducción y lo miraban bonito y tal. Entonces esos lobos con voz de oveja, ¿sí? Empezaron a acercarse y Salomón cayó y terminó adorando otros dioses, terminó haciendo otras prácticas, totalmente diferente a lo que Dios había querido, ¿sí? Entonces eso obviamente no le agradó a Dios. Entonces él tomó una determinación y dijo, la descendencia de Salomón ya no va a gobernar Israel. Solo va a gobernar una sola parte, ¿sí? Y eso por mi hijo David, que lo amo, ¿sí? Gracias a David, que fue conforme a lo que yo quería, le vamos a dar solo una parte a esa descendencia, ¿sí? Y eso no se aplicó inmediatamente.
Pasó el tiempo, entonces, después del reinado de Salomón, llegó el hijo, ¿sí?, de Salomón, llamado Roboam. Un tipo régulo, no era un buen rey, y entonces cuando llegó a posesionarse, las personas se le acercaron de Israel y le dijeron: oye, muy bonito todo lo que hizo Salomón, mira ese templo, mira todo lo que ha hecho y todo, pero eso salió muy caro. De impuestos estamos así, de tope. Israel está muy mal y la gente está que paga impuestos y todo. Sería un buen gesto tuyo que le bajemos los impuestos y que tú comiences el reinado, ¿sí?, comenzando con bajando los impuestos. Eso sería de agrado para el pueblo. Entonces el hombre dijo: lo voy a pensar, deme en 3 días y lo pienso. Entonces en esos 3 días el hombre se acercó a los sacerdotes, a los sabios, a las personas que estaban ahí, que saben del tema, y le dijeron: bueno, ¿bajo los impuestos o no bajo los impuestos? Y los sacerdotes y los ancianos le decían: sería un buen gesto, baja los impuestos, sería un buen comienzo para tu reinado, sería una muestra del amor que le tienes al pueblo, sería una comunicación directa con el pueblo y empezarías muy bien ese reinado, deberías hacerlo. Pero este hombre, como les digo, no era una buena persona, sino era llena de orgullo. Entonces le pasó a Roboam lo que a veces nos pasa a nosotros, que escuchamos un consejo de alguien que quiere algo edificante para nosotros, pero a nosotros no nos gusta porque nosotros queremos otra cosa. Entonces nos acercamos a nuestra mamá, a nuestra esposa, a alguien que nos quiere: mamá o esposa, quiero hacer esto. No, no lo deberías hacer. Ay, yo quiero hacer esto. Y entonces, ¿qué hago? Me voy para donde los amigotes, los que me alcahuetan y los que me dicen: sí, hágale, eso no importa. Y entonces, ay, sí, allá sí me gusta. Eso hizo Roboam. Entonces, ese consejo que le dieron los sacerdotes, que le dijeron a las personas, no le gustó. Entonces, ¿qué hizo? Se fue para donde los amigotes de toda la infancia, gente que no tenía experiencia, gente que estaba ahí con él solo por conveniencia. Le dijeron: oiga, ¿qué hago? Y estos manes sí le dijeron: hágale, eso que se va a poner a bajar los impuestos, antes ponga más. Y eso es un golpe de autoridad para usted. Usted va a demostrar lo fiero que es, el buen rey que es. Entonces no se va a poner a bajar los impuestos, antes súbalos. Y eso sí le gustó al hombre. Entonces, ¿sabe qué? Miren, yo sí sabía que tenía razón, yo sí sabía y voy a hacer ese consejo. Entonces se acercaron las personas ya esperando la resolución del rey y dijo: no les voy a bajar los impuestos, antes les voy a poner más. Y es mi golpe de autoridad de mi nuevo reinado, y entonces voy a poner más impuestos. Obvio, a la gente no le gustó. Y empezaron a rebelarse y a no reconocer el reinado de Roboam. Ya había un profeta, Ahías, que se acercó a una de las personas que estaban como solicitando eso de bajar los impuestos y le dijo: el Señor ha decretado que Israel se va a dividir en 2 y tú vas a gobernar la otra parte, gran parte de ella. Entonces pónganme ahí la imagen, please. Entonces quedó así. Entonces Israel se dividió, quedó en 2 partes. La parte pequeña de 2 tribus la gobernó en la descendencia de Salomón, que se llamaba Roboam, y la gran parte de las 10 tribus la gobernó una persona que se llamaba Jeroboam. Entonces no nos confundamos, Jeroboam fue el que gobernó la parte grande, y la parte pequeña, Roboam con R, Roboam, que fue el descendiente de Salomón, quedó gobernando la parte pequeña, ¿sí? Entonces esa fue la división y fue un hecho histórico. ¿Qué pasaba ahí? No me quiten ahí la imagen. Jerusalén estaba en la parte pequeña de Israel. Entonces ahí estaba el templo. Ahí es donde adoraban a Dios, ahí es donde hacían las ofrendas, donde los sacerdotes estaban, donde los levitas estaban. Ahí estaba todo, el eje central de la adoración a Dios. Entonces le tocaba a toda la gente del reinado de Jeroboam desplazarse hasta la parte pequeña de Israel, a dirigirse a Jerusalén a adorar a Dios, para hacer todo lo que tenían que hacer, su culto y la adoración y todas las ofrendas y todo eso. Y eso no le empezó a gustar a Jeroboam, porque el hombre decía: no, todo mi pueblo entonces se tiene que desplazar para allá, y entonces de pronto les va a quedar gustando estar allá, no, y de pronto entonces yo voy a perder autoridad. Entonces Dios le dio el reinado, y entonces él, en su afán de conservar el poder, se sintió amenazado y dijo: no, yo tengo que idearme algo. Entonces se le alumbró y dijo: ¿saben qué voy a hacer? Me voy a crear mi propia religión.
de malas, me voy a hacer mi propia religión, y le dijo al pueblo: ahora en adelante vamos a adorar estos dos becerros. Pónganme la otra imagen, así se van dando cuenta cómo era más o menos eso. Entonces vamos a adorar esta imagen, y entonces... Ay, miren, entonces ahí está, entonces vamos a adorar esa imagen, y entonces ahora todos vamos a estar acá. Y eso era un sancocho, querida iglesia. O sea, era muy mal hecho todo lo que estaba haciendo este hombre, porque como todos los sacerdotes y todos los levitas, todas las personas que estaban encargadas del templo, estaban en el otro lado de Israel, entonces a este hombre le pareció fácil: oye, ¿cómo te llamas? Sí, camina, ven, tú vas a aprender aquí el incienso. Ven, tú quieres, no, tú vas a hacerlo de la alabanza. Ven, tú quieres, no, camina. Entonces es como si el pastor empezara aquí a nombrar a diestra y siniestra, sin proceso, sin nada. Entonces eso era un zaperoco, perdón la expresión, eso estaba terrible y complicado. ¿Hasta ahí entendido? Vamos ahí, listo, en la división. A partir de ahí vamos a empezar a hablar de palabra, y perdónenme un segundito. Y el mensaje de hoy va a estar basado en el capítulo de Primera de Reyes 13, capítulo 13 de Primera de Reyes. Entonces estaban en ese altar, llamémoslo, adorando a ese becerro y todo, y estaban en esos rituales y todo, cuando apareció alguien en pleno ritual, y estaba el rey, y estaban todos, o sea, estaban haciendo toda la cuestión que estaban haciendo ahí, y entró un hombre. Y entonces en Primera de Reyes 13, del 1 al 3, vamos a basarnos solo en 3 versiculitos. Dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel, y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos, que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: el Señor ha prometido dar una señal, este altar se partirá en 2 y sus cenizas se derramarán en el suelo. Imagínense, entonces estaba pasando todo ese ritualito, y llegó este hombre y le dijo: esta guachafita no sirve para nada y esto se va a acabar, y Dios ha decretado que su reinado no va a seguir. Entonces, claro, ¿qué podría generar eso? Conmoción, y todo el mundo, ¿qué pasó? Porque todo el mundo estaba ahí. Cosa particular, que la palabra no señala el nombre de esta persona, solo dice un varón de Dios, un hombre de Dios. En algunas versiones dice que era un profeta. Acá en la versión de Nueva Traducción Viviente decía que era un varón de Dios. Pero así no diga el nombre, hay varias características de este personaje, que este hombre sin ningún duda estaba guiado por el Espíritu Santo y quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces estaba bajo la cobertura de Dios, y su propósito era hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea, sin sufrir, sin mirar consecuencias. Él tenía que enfrentarse a un rey. Él era un hombre valiente. Él tenía que enfrentarse al rey, a decirle en la cara: lo que usted está haciendo no está bien, y su reinado va a acabar, ¿sí? Le podía pasar de todo, pero él sabía que tenía el respaldo de Dios y no importaban las consecuencias, lo iba a hacer, y ahí mostraba la valentía que había en este hombre. Y lo que me parecía mejor es que este hombre, en algunas versiones, como les digo, le decían profeta. Este hombre estaba cumpliendo de verdad con los dones que Dios le había dado. Si Dios le había dado ese don de profetizar, este hombre lo estaba haciendo a cabalidad. Porque, iglesia, la misma palabra nos ha mostrado que ese término de profeta estaba siendo un poco transgredido. Había muchas personas que tenían ese don, que Dios le había dado ese don, y lo habían acomodado. Y lo acomodaban por sus intereses, porque como vivían cerca al rey, estaban cerca al rey hablándoles y aconsejándoles, entonces ellos lo que necesitaban era que el rey estuviera contento, que el rey les hiciera caso, para ellos ganar ese sueldo, ganar en prestigio, para tener ese título y estar acomodados. Entonces, lejos del don que Dios les dio, ellos, su carne los gobernó y desviaron su don. Y eso es lo que pasaba. Punto o paréntesis de la historia que estábamos hablando. Porque es que la palabra nos habla muy bien de lo que hacían los profetas cuando no cumplían con su mandato, ¿sí? Después, en Israel, unos capítulos después y en un reinado después, un rey Acab,
se llamaba Acab. Terrible este hombre. La Biblia dice que de los peores reyes que existieron, ¿sí? Llevaba Israel 3 años sin guerras. Estaban como tranquilos y todo, y a este hombre se le despertó el avispero. Yo quiero como pelear, voy a ir a guerra contra los sirios, voy a ir a pelear por ese territorio. Y entonces le dijo al otro rey de la otra parte, que se llamaba Josafat, le dijo, ¿qué hubo, me apoya? Y el hombre, listo, pero primero hablemos con los profetas a ver qué nos dice Dios. Y entonces dice la palabra en Primera de Reyes 22, 5, 6, dijo luego Josafat, el rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. 400 profetas tenía al lado, imagínense la nómina mensual de esa vaina. Era una cantidad de personas que vivían asalariadas del rey y diciéndole las cosas que el rey quería escuchar para conveniencia. Entonces ellos siempre le alentaban, y sí, lo que tú quieras, y Dios ha dicho, y Dios ha dicho. Mentiras, no era así, sino que a ellos les convenía que el rey estuviera contento y lo estuviera ahí. Entonces, ¿cómo se transgredía? Sí, ese don que nos había dado, que Dios le había dado a esas personas, a pesar de que le dijeron a 400 personas, ¿sí? Y los profetas le dijeron, hágale, vaya y pelee, ¿sí? Josafat le dijo, ¿hay alguna otra persona para consultarla? Y sí había otra. En los versículos siguientes, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Este rey odiaba al profeta porque el profeta hacía lo que le correspondía. Decir las cosas de Dios le correspondía, y él no le importaba que el rey lo aborreciera. Él no le importaba porque el rey solo quería escuchar lo que él quería escuchar nomás, cosas buenas. Por eso aborrecía y no le caía bien, porque este hombre siempre lo ponía en tate quieto. Entonces es como esa persona que tenemos al lado y nos dice, oye, no, pero es que usted siempre echándome a perder todo lo que quiero. Usted sí, qué pereza, qué aburrido, déjame hacer mis cosas y todo. No, detengas. Entonces así era Acab con ese profeta, y le decía, no, porque yo voy a hacer lo que dice Dios. Entonces eran tan descarados que se le acercó el mensajero y le dijo, oiga, Micaías, el rey necesita su opinión, lo que le ha dicho Dios, pero allá hay un reguero de pueblo que le dijo que pelee. Entonces a usted no se le va a ocurrir cambiar el mensaje porque el rey se va a enfurecer. Entonces en los versículos siguientes dice, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Amén. ¿Sí? Lejos de cualquier situación, lejos de cualquier consecuencia. Mi compromiso es con Dios, no es contigo rey, contigo padre, contigo hermano, contigo tío, no, es con Dios. Y este ejemplo nos muestra cómo a veces la palabra nos incomoda, porque la palabra nos tiene que confrontar. Porque cuando estamos en nuestro camino con Dios, a veces entramos en confianza y pensamos que ya somos un producto concluido. Ya entramos con Dios y ya estamos listos, no pasa nada. Y somos siempre un producto en proceso. Siempre estamos en constante proceso y siempre podemos caer. Entonces pasan cosas que yo trabajo de lunes a viernes, los sábados también, y vengo aquí el domingo y entonces me dicen que tengo que renunciar, que tengo que soltar, que Dios me ama pero que tengo que pasar por un proceso. A la carne eso no le gusta, a la carne le gusta es que Dios me prospera, Dios me va a dar, amén, y confío en ti, confío en mí, aleluya, y todo eso. Eso sí nos gusta y nos vamos felices y todo con algo emocional. Pero cuando la palabra nos confronta, que siempre nos debe confrontar, iglesia, siempre nos debe decir, vamos así, pero falta todo esto porque nunca vamos a estar terminados en ese proceso. A veces nos incomoda, y eso le pasaba a estos reyes llenos de poder. No les gustaba para nada que les dijera la verdad. Tenían ese reguero de lobos con piel de oveja solo para que le dijeran las cosas que querían escuchar. Pero la verdad, lo que Dios quería,
le hacían oídos sordos porque ellos solo querían gobernar basados en su orgullo. Entonces eso era como una muestra de cómo estaba transgredido ese don de ser profeta. Estaba totalmente transgredido. Y este hombre, ¿sí? Micaías, que le decía en la cara a Acab lo que Dios quería, les resumo, ahí esa guerra se perdió. Acab le creyó, fue al reguero de gente y fue allá y fue derrotado porque no le hizo caso a Dios. Pero igual que Micaías, ese varón de Dios del comienzo de la historia, eran unos verdaderos profetas que venían a decir lo que Dios quería. Entonces vamos en que este hombre de Dios, o llamémoslo profeta, le dijo las cosas en la cara a este hombre. Entonces pues obviamente a Jeroboam le encantó, le dijo: ay, qué bueno que viniste, qué bueno, gracias a Dios te estaba esperando. No. Entonces cuando, seguimos, Primera de Reyes 13, 4, 10. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió el Señor. Entonces el rey reclamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo, no comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Impresionante todo lo que pasó ahí. Entonces este hombre respaldó a Dios, que le contó, le dijo en la verdad en la cara. Entonces este Jeroboam, totalmente disgustado, lo iba a atacar, y se mostró de una vez el respaldo de este hombre que tenía con Dios. Dios lo estaba protegiendo y le pasó lo de la mano y todo esto, y todo lo que dijo ese hombre, Dios obró conforme a lo que él había dicho, totalmente. Entonces, claro, el impacto de todo el mundo, ¿sí? El impacto de ver que todo lo que este hombre decía era así, pues claro, sorprendió a todos. Y este hombre, yo creo que con impulso, con esa emoción, y Jeroboam dijo: uy, no, listo, todo bien, camine, vamos y comemos algo. Este hombre de Dios fue totalmente obediente y él fue radical. Totalmente radical, y le dijo: no voy a comer aquí nada, no voy a hacer nada, voy a hacer lo que Dios me dijo y me voy. Y algunos podemos decir: ay, pero este hombre Jeroboam mostró como un cambio, entonces aprovechemos a ver si se convierte. No, Dios quería un mensaje de radicalidad ahí. Todo lo que estaba pasando alrededor estaba contaminado, ¿sí? Todo lo que estaba ocurriendo ahí estaba mal. Entonces Dios quería un mensaje totalmente radical, totalmente certero. Si el hombre de Dios hubiera dicho: ay, bueno, está bien, camine, pero no lo vuelva a hacer, camine y comemos a ver algo, ¿cómo hubiera quedado el mensaje? No, con un susto, con una amenaza, y ya no hubiera pasado nada. Pero este hombre fue radical a pesar de que le pintó la cara al rey y lo rechazó. Ustedes saben que era rechazar un rey y delante de todo el mundo. ¿Qué pasa, iglesia, cuando nosotros, por presión social, sí, porque es el amigo de toda la vida, o porque el jefe, o porque el amigo del trabajo, o porque es que él es tan buena papa, me da pena, sí, pasamos, o sea, queremos evitar ser odiosos, o que quién sabe qué van a pensar de mí, van a pensar que es que yo soy creído, y no, yo no quiero que piensen que ser creído, bueno, camine, y empezamos a ceder en cosas por no ser radicales a lo que Dios nos ha pedido. Entonces, si quiero que todo este mensaje, escuchemos lo que le pasa a estos hombres, pero Dios, ¿qué nos está hablando a nosotros? Dios, ¿qué nos está diciendo a nosotros? La obediencia y la radicalidad que debemos ser de no ceder ante cualquier circunstancia que sabemos que Dios no quiere que la hagamos, por afán o por presión de la sociedad o por presión de un amigo, o porque yo en mi emoción no quiero quedar mal ante estas personas, y bueno, camine, y empezamos a ceder. Y Dios, cuando le dijo a este hombre de Dios: no comas ni bebas nada de ahí y vete por otro camino, Dios, ¿qué le estaba diciendo a este hombre? ¿Sí?
le estaba diciendo algo específico y sobre todo, iglesia, lo estaba protegiendo. Te estoy protegiendo porque sé que lo que está pasando ahí va a generar un boom. Si te devuelves por el mismo camino, se van a acercar las personas, de pronto tu orgullo va a ser alzado, ¿sí? De pronto vas a correr peligro. No, haz lo que te digo y vete, fly, voló de una vez, chao, no te detengas porque te pueden tentar, pueden pasar situaciones, puedes empezar a ceder. Y yo necesito radicalidad en ti, Dios necesita radicalidad en nosotros. Dios necesita esa radicalidad en nosotros para que no es bueno para mí, Dios no le agrada, no lo hago. Y si la persona piensa que soy odioso o que no, que soy creído y todo, pues problema del Señor, pero mi compromiso es con Dios, no es el compromiso, no es con la persona que estoy conociendo o así sea mi amigo de toda la vida, porque por apariencias empezamos a quedar mal. Y Dios conocía el corazón de Jeroboam y sabía que ese hombre no estaba ni arrepentido ni nada, estaba en un momento de emoción y por eso lo invitó a algo, porque la misma palabra dice que en versículos después dice: a pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente en común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. No le fue bien al hombre. Entonces, y es lo que Dios había decretado, y así fue. Entonces, de pronto en nuestro camino con Dios que estamos con la confianza, ¿sí? Como con la tranquilidad de que como Dios está conmigo, entonces si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y con Dios todo lo puedo. Pero nos olvidamos que somos un proceso, que no somos un producto terminado, que no nos podemos exponer, ¿sí? No nos podemos exponer. Entonces, como hoy estoy con Dios, entonces yo puedo ir a hablarle al amigo allá que bebe. Entonces voy a la taberna y le hablo unos versículos, voy a hacer cualquier cosa. Como yo tengo problemas en mi antigua vida con las mujeres, ahorita que estoy casado y con mis hijos, ya sé de Dios, entonces les voy a escribir a mis exnovias: hola, mira, he conocido la nueva palabra y todo. No nos expongamos, nunca debemos exponernos, porque entonces pasa que empezamos a exponernos y podemos caer debido a esa confianza. La misma palabra nos dice en 1 Corintios 10:12: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, de pronto, cuando me han escuchado ahorita, nos podemos identificar algunos hermanos con ese hombre de Dios, hombres totalmente entregados, que todos los días sus acciones están dispuestas a lo que quiere Dios, ¿sí? Que mis debilidades, que mis pecados se las entrego a la cruz para que Él las pueda procesar, que las pueda trabajar, para que me dé herramientas para que pueda salir victorioso de mis batallas y que todo sea basado en la voluntad de Él. Y hay muchos hermanos que de pronto nos podemos identificar con ese hombre de Dios, perfecto, pero lo que digo, el diablo a veces se presenta de una manera evidente como Jeroboam. Sí, se presenta de una manera así que, no, chao, no voy a caer. Pero lamentablemente el diablo también se puede presentar de una manera más sutil, de una manera más bonita, de una manera más agradable, ¿sí? De un lobo convertido en oveja. Y desafortunadamente, les doy spoiler de la historia que les estoy contando, la caída de este hombre de Dios no fue por robar, asesinar o mentir o fornicar o algún tipo de pecado como de los más visibles o de más nombre, sino que este hombre simplemente creyó por alguien que era parecido a él y creyó en esa persona. Y ese lobo con piel de oveja hizo que ese gran varón de Dios cayera. Entonces el hombre de Dios dejó, callaba al rey, se fue, lo dejó allá con la cena armada y yo me voy y soy obediente y se fue. Resulta que como eso fue delante de todo el mundo, entonces eso empezó a correr la voz: mire lo que pasó, mire lo que pasó, mire lo que pasó. Entonces la tendencia en Twitter, todo por Facebook, por todo eso fue en los estados, todo el mundo grabando lo que estaba pasando. Eso empezó a llegar a una tierra cercana donde había otro personaje, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra ahí. Seguimos en el capítulo 13. ¿Vamos bien o? Sí, listo. Entonces, seguimos en la Primera de Reyes en el capítulo 13, pero ya en el versículo 11. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel.
Ese día también le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó: ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. No, no puedo. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dijo este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. ¿Qué tal este cuchito? ¿Ah? ¡Terrible! Fue allá a decirle: no, mira, yo soy igual que tú, camine, camine. Y le estaba diciendo mentiras, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hombre, este profeta anciano, el hombre lo dicen que es profeta, ¿sí? ¿Quién sabe qué había pasado en su vida? Pero su llama estaba totalmente apagada y totalmente sus dones y todo lo que le había dado Dios estaba totalmente contaminado. Iglesia, no sé si les ha pasado, y a mí me ha pasado en mi camino con Dios, que llevo unos años, como 5 años, y pues cada uno en su proceso que lleva en camino con Dios. No sé, obviamente todos somos muy cercanos en las casas. Yo conozco, de los que estoy viendo aquí, conozco varias casas de las que he ido, y tengo las casas de mis amigos, de Mate, de Laura, de Fabián, bueno, de todos ellos, y conozco las casas de ellos conocen mis casas, mi casa, ya, amén, entonces, mi casa, conocen mis hijos, yo conozco la vida de ellos y todo, y uno ya tiene una amistad con ellos, una cercanía con ellos, porque saben, ven sus acciones, ven su manera como se comportan, ven cómo son con las personas, ven cómo buscan al Señor y cómo Dios obra en cada uno de la vida de ellos, ¿verdad? Entonces estamos como entre nosotros y como protegidos, porque todos estamos en el mismo camino. Pero como no estamos siempre en la iglesia y tenemos que trabajar, estudiar, convivimos en otros lados, sí estamos expuestos en otro lado. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces llegan personas y estamos conversando por X o Y razón: oye, yo también soy cristiano, ¿sí? Uno, qué chévere, qué bien que también sea cristiano y todo, porque de pronto en este mundo donde uno está envuelto en el trabajo, en mi caso personal, es algo muy artístico, filosófico, unas corrientes súper locas. Entonces uno está siempre dispuesto, gracias. Está siempre expuesto a ese tipo de cosas. Entonces encuentra una persona que también es cristiana, súper, qué bien, qué chévere, porque voy a poderme tomar un café con esa persona, voy a poder almorzar, hablar de cosas, tranqui, chévere, sin exponerse. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo ahorita Dios? Perfecto, pero primero tienes que ver cómo son las personas. Por tus frutos los conoceré, ¿sí? Y no se trata que entonces estemos parando y evaluando cada persona: tú haces eso, no eres digno de mí. No se trata de eso, iglesia. Se trata que no debemos exponer y una vez abrir nuestro corazón, ¿sí? Y a convivir con esa persona súper, porque hay muchas personas que tienen el título de cristianos y lo tienen colgado en la pared, amarillo, marchito, de hace muchos años, pero no hay Dios, no está Dios en su vida, operando constantemente en su vida. Dicen que son, pero en realidad no operan conforme a lo que Dios quiere. Y desafortunadamente, y lo digo porque así está el mundo, tengo varios compañeros que dicen que son cristianos y diariamente colocan versículos en sus redes, y que es Dios, y que te amo Dios y mi familia y todo, pero cuando uno los conoce más, ven sus acciones y ven en sus actitudes cosas totalmente diferentes. Entonces, si de una vez, con el hecho de que soy cristiano, de una vez, sí camina y vamos, me puedo exponer
a caer, ya que me acordé, no lo dije en el primer servicio, pero pasó una situación. Mi esposita amada siempre ha sido cristiana desde cuna y ella siempre ha sido muy juiciosa con eso. Y en la universidad, ustedes saben todo lo que pasa en unas universidades. Entonces ella como que siempre tenía su grupo de amigos cristianos y muchos y chicos de verdad deseosos de conocer a Dios y en camino a Dios, pero había otro pelado que decía que también era cristiano y también en el grupo y chévere. Entonces entablaron una amistad y todo, esa persona tenía su pareja y todo, una relación, entonces, ay, no, es cristiano, súper bonito y todo. Entonces, listo. Resulta que esta persona le dijo a Cata, oye, ayúdame con algo de mi novia, ¿por qué no nos vemos, almorzamos y te cuento el plan y todo? Entonces ella, pues, listo, es cristiano, va a hablar de su novia, no hay ningún problema, listo. Y fueron a almorzar. Con contarles y resumiendo, mi esposa tuvo que salir corriendo, ¿sí? Porque se estaba exponiendo a un total peligro y la cristiandad de ese hombre se le olvidó en ese momento. Entonces fue una situación muy lamentable donde ella se expuso. Gracias a Dios, Dios la protegió, ¿sí? Pero hubiera podido caer, ¿sí? Y este hombre después empezó a inventar muchas cosas y fue una situación lamentable, pero porque nos expusimos y porque abrimos el corazón por el hecho de que alguien se apareció a decirnos, soy igual a ti, soy como tú y también quiero ese propósito, y no nos ponemos a ver de verdad cómo son sus acciones, cómo es su alrededor, de verdad cómo está operando para darse cuenta y así empezar a tener una relación. Hablando del profeta viejo, la iglesia, la palabra, igual que el varón de Dios nunca dijo el nombre, ¿sí? Solo dijo profeta viejo. Sabemos que era un hombre anciano porque hasta le ensillaron el burro y toda la cosa y toda la vaina, pobre viejito y todo, pero lo que sí la palabra nos puede mostrar ahí es que este hombre era viejo en edad, pero también viejo en espíritu. Su espíritu también había caducado. Su espíritu también ya estaba caducado, ¿sí? De pronto este hombre, Dios le había dado unos dones y este hombre de pronto, como los profetas que les mencioné antes, se había acomodado al rey de turno, no había de verdad empezado a cultivar su comunión con Dios y empezó a marchitarse. Y este hombre, ¿qué pudo haber sentido cuando escuchó que otra persona sí hizo la labor? Este hombre, oye, pero ¿por qué Dios no me usó a mí y sí tuvo que usar a otra persona desde Judá que se atravesara todo? No me usó a mí, yo estando ahí pegado. ¿Cómo así que rechazó al rey porque no fue a comer si yo me hubiera acomodado con él y listo, sí, a ver qué regalo es? ¿Qué pudo haber sentido? Y desafortunadamente cuando las personas o cuando los hermanos entramos en un estado de tibieza o que ya nos vamos apartando, la culpa es de todo el mundo menos de nosotros. Sí, es que porque la pasé mal, es que porque él me hizo y es que yo vi a un hermano Cristo, por todo, ¿sí? Menos porque yo dejé de tomar la decisión de alimentar mi vida con Cristo, ¿sí? Entonces este hombre, este profeta totalmente viejo en edad, también fue viejo en espíritu, y la palabra que nos dice, ¿sí? Nuestro hombre interno tiene que siempre renovarse ¿en quién? En Dios. Y vamos a la palabra en 2 Corintios 4:16. Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esto es inevitable, iglesia, y les hice un comentario, yo también lo voy a decir en este servicio. Esto es inevitable, ¿sí? Vamos estando viejitos cada vez nos cuestan más las cosas. Le comentaba en el primer servicio una cosa que me pasó a mí, no es que sean dependiente de la edad ni nada, pero pues bueno, yo ya tengo que darme cuenta, ya estoy en el 4º piso, dentro de 2 semanas cumplo años, entonces me van a saludar, ¿sí? Entonces, pero más viejito todavía, y yo estaba como tranquilo y hice un devocional con los chicos de audiovisuales y de alabanza, entonces entre servicios los de audiovisuales van cuadrando las cámaras y todo, yo estaba en esta posición acá y entonces habían cámaras aquí enfocándome y todo, cuando de repente vi acá y ya está clarito, iglesia, y entonces yo entré, yo como que, oh, por Dios, ¿qué es esto? Dios, y yo entonces, ¿yo qué hice? Busqué refugio en mi querida esposa. Amor, mira lo que me está pasando. Y mi querida esposa con amor y me dijo, eso ya lo tienes desde hace harto. Yo quedé en pánico, quedé en shock porque, por Dios, o sea, esto es inevitable y no está bajo nuestro control. Poco a poco los años pasan, poco a poco, me dio risa que el viernes salimos a comer con los chicos de Emparejados y salchipapas con chicharrón y toda esa vaina, y al otro día Nicolás y Angie, que son más jovencitos, como un lulo.
suaves, bien, sin ningún problema. Yo ayer, si comí fue porque tocaba comer, porque la pesadez no me dejó. Los años no pasan solos, todo nos va costando, ¿sí? Y no es nuestra responsabilidad, no está en nuestro control, pero nuestro hombre interno sí. ¿Sí? Nuestro hombre interno tiene que seguirse alimentando y renovando en oración, en palabra, en devocional. Dios, ¿qué me está revelando? Dios, que esta prueba que estoy pasando en ti, ¿cómo la paso? ¿Cómo supero esta circunstancia, Dios? Y cada vez renovarse de lo que Dios nos va diciendo, porque si no, ese hombre interno va a ir paralelo a este hombre externo cuando cada vez se va decayendo. Y esto le pasó a este profeta viejo, que ya su llama se apagó y entró en tibieza. Y siguiendo la lamentable historia, que ustedes ya se están dando cuenta que esto no terminó bien. Primera de Reyes 13, 20, 26. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. ¿Qué tal este viejo? Tras de que lo hace hacer lo que lo hace, entonces ahí sí se le crece la boca diciendo: no, es que él fue desobediente. ¿Sí ven cómo es? Así es el diablo. Y desafortunadamente en este pasaje el diablo salió victorioso en ese momento, ¿sí? Y no quiero que ustedes escuchen: oiga, terrible este hombre, pobre hombre, todo. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros, a cada uno en nuestro caminar, sí? Iglesia, como al comienzo le decíamos a este hombre de Dios, Dios estaba protegiéndolo, ¿sí? En este mensaje es: iglesia, hermanos de Dios, no comamos de sonrisas, no comamos de apariencias, no comamos de títulos, ¿sí? La sociedad siempre marca a las personas por el título universitario, por cuánto dinero tienes, por dónde vives y qué te dedicaste a hacer, ¿sí? Nosotros nos medimos por el corazón, por las actitudes que hacen, y no todo el que dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces no creamos de títulos. Algo que me molesta un poco es cuando uno está en alguna situación social y le presentan personas. Entonces, mira, te presento a Pepito Pérez. Él es el abogado, él es el de la universidad. De una vez muestran todos los títulos y todo. ¿Para qué? Para que uno como que entre, no, es una persona importante, me puedo acercar a ella. No, ¿sí? Eso es lo que el mundo dicta, ¿sí? Pero puede ser un doctor, puede ser un abogado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dios está en tu vida? ¿Dios es el principal protagonista de tu vida? Porque si no, eso no sirve nada. Éxito, súper, que estudies, qué bien que tengas dinero, súper. Pero a mí me interesa es que tu comunión con Dios sea fuerte, porque yo estoy en esa búsqueda. Yo también ando en ese proceso. Entonces no comamos de sonrisas, porque el mal siempre nos va a vender eso. Y entonces ahí sí entra el filósofo Hermes Pinzón de Betty la Fea: el diablo es puerco. El diablo es puerco, querida iglesia, y entonces siempre va a buscar la manera de abordarnos, y no de una manera tan evidente como Jeroboam, sino como este profeta anciano. De pronto unos hermanos nos hemos identificado con ese hombre de Dios que está en esa búsqueda y todo esto. Ahora les pido, si ustedes han detectado en su vida ese profeta anciano, esa persona que de pronto se acercó a usted con una apariencia, con una sonrisa, con algo que podría ser buena para usted, pero al pasar el tiempo usted dijo: no, yo ¿a qué horas me metí en esta situación? ¿Por qué acepté a esta persona en mi casa? ¿Por qué acepté a esta persona en mi vida? Y me hicieron pasar situaciones lamentables debido a que permití que personas con una sonrisa o disfrazadas, ¿sí?,
se metieran a mi vida y me hicieran pasar por situaciones lamentables. No sé si a todos les ha pasado. A mí me pasó ahorita, hace nada, con la salud de mi papá, ¿sí? Mi papá ha tenido unas complicaciones de salud, pero gloria a Dios ya está sanito, pero él le ha pasado unas cosas terribles de salud. O sea, unas cosas médicas que cualquier persona puede quedar ahí, pero Dios tiene un propósito grandísimo con él y ahí está con nosotros todavía molestando. Y súper, ¿sí? Pero en uno de esos tantos momentos, por toda la cuestión burocrática de EPS y todo es demorado y todo eso, y él necesitaba una atención inmediata, entonces un familiar nos dijo, venga, hay un médico que es de la universidad tal, trabaja en tal lado, ese hombre es una lumbrera, ¿por qué no que miren a su papá? Y mi familiar con todas las mejores intenciones, pues hagámosle porque tenemos que mirar a ver qué hacer. Esa persona se nos presentó muy formal, muy amable, y sí, hay que hacer esto, otro, hay unos tratamientos, tienen un valor porque la medicina no es comercial, hay que traerla de X lado, pero hay que hacerlo. Iglesia, y sanó a mi papá. Y todos, qué chévere. Entonces ya no trataba a mi papá nomás, sino trataba a mi mamá, trataba a unos tíos, trataba a todo, o sea, a las personas, y se empezó a correr la voz y trataba a todo el mundo y súper. Entonces todos decíamos, uy, qué bendición. Hasta yo decía, este hombre es una bendición. A veces se me hacía raro que esta persona tan ocupada, semejante doctor, que trabaja en tantos lados, tenía una tía, yo tengo una tía que vive en Soacha y la tía también le dolía cualquier cosa y llamaba a esa persona y allá llegaba. A Soacha llegaba hasta allá, entonces esa persona tan importante y todo, o sea, tiene tiempo hasta para ir, oiga, increíble, o sea, esta persona, qué bendición, ¿sí? Y entonces, y sanaba y todo, y súper bien, y todos contentos con él. Hubo un familiar que también se enfermó y pues no, pues llévenlo donde él, que ese hombre lo sabe todo, y entonces empezaron a mirar, y fue el mismo tratamiento que le había hecho a mi papá, el mismo tratamiento, el mismo costo, que era un costo elevado, y todo eso. Entonces ellos sí fueron más perspicaces, y entonces empezaron a averiguar. No había ningún doctor, no existe ningún doctor, no había ninguna persona. Entonces todos, pero es que eso pasa en el mundo, eso pasa en la vida y se presentan personas así. Entonces, complicado nosotros darnos cuenta que todo era una fachada, todo fue producto de alguien que se quiso acercar a nosotros a sacar provecho y nosotros quedamos. Y ahorita les cuento tranquilos, pero el proceso que vivimos mi papá, mi hermano, nosotros, yo, de tomar la decisión, no vamos a seguir con esta persona, independiente de que sanó o no a mi mamá, quién sabe qué droga había dado, ni nada de ese tipo de cosas, y confiamos en Dios que no pase nada después, pero no vamos a seguir con esta persona porque no vamos a ser partícipe de esto. Pero desafortunadamente muchos familiares también decían, no, pero a mí me salvó, yo ya me curé y todo, entonces no me importa, yo sigo con esa persona. Entonces empezamos a ceder y empezamos a sacar como esas frases de los políticos, aunque robe, que haga algo. Él roba, pero pues también me cuadró la calle, entonces pues vale. Y nuestra radicalidad con Dios, ¿dónde queda? Porque empezamos a ceder y no, es que es una buena persona, pero si era una, no, pues démosle otra por. No, somos radicales y cortar con esa persona radicalmente y empezar ya a mirar otras opciones fue fuerte, pero nuestra confianza está en Dios, nuestra confianza y radicalidad y obediencia está en Él, en Dios, y no vamos a ser partícipes de ese tipo de cosas. Entonces, como me ha pasado a mí, yo sé que les ha pasado a muchas personas donde de verdad han llegado esas personas con unas apariencias y nos empiezan a endulzar el oído y terminamos totalmente en unas situaciones lamentables. Perdón. Es que me dio piedra con ese hombre. ¿En serio? ¿Da mal genio? No, y fue, o sea, aquí en confianza, iglesia, o sea, en confianza, escuchar a mi mamá, escuchar a mi papá, que contarme toda esa situación, sabiendo que ellos habían expuesto su cuerpo, expuesto tu tiempo y todo, no fue fácil. Y cortar eso, pues es difícil. Entonces, no sé si ustedes han identificado también esas personas. Y como les dije al comienzo, amorcito, ayúdame. Como les dije al comienzo, la palabra debe confrontarnos porque no es un producto terminado. No somos un producto terminado. Y nos hemos de pronto identificado con ese hombre de Dios. De pronto hemos identificado que ha habido ese profeta anciano en nuestra vida y se ha acercado ese lobo con piel de oveja y nos ha hecho pasar situaciones lamentables. Pero también, iglesia, no sé si en su corazón, y siendo honestos con ustedes y con Dios, si ustedes también se pueden identificar con ese profeta viejo. No de pronto de que por ustedes muera una persona ni nada de eso, sino que su vida
y su comunión con Dios empiece a debilitarse, que empiece a entrar en tibieza, que ese amor inicial que ustedes empezaron y todo por la rutina empezó a apagarse. De pronto vienen los miércoles, venimos los domingos, saludamos a alguien y nos fuimos y no pasó nada en nuestro corazón. De pronto venimos y cantamos una canción que me gusta, pero las otras no me gustaron. Sí, de pronto no está el predicador, no está el paz. Me gusta el pastor, pero hay otro predicador, me da pereza. Y no nos damos cuenta que es alabar a Dios, que es escuchar la palabra de Dios de la persona que esté aquí parada, que va para tu corazón. De pronto vienes acá y ya no hay ese fuego, o a lo mejor ya ni vienes. Iglesia, ¿cuál es el problema de que no vengamos? Sí, no es cumplir un requisito. Lo que pasa que no venimos es que estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados expuestos al mundo. Y no tenemos un momento porque de pronto estamos llenos de trabajo en mi comunión con Dios. No tenemos un espacio para hacer el devocional, para que Dios me revele algo, para que Dios ¿qué quieres tú de mí, Padre? Sino que consumimos y consumimos y consumimos todo lo que pasa en el mundo. Y cuando nos damos cuenta, estamos totalmente fríos. De pronto, querida iglesia, si entramos y nos damos cuenta, estamos pendientes de la forma y no del fondo. Que nuestra religiosidad es la que nos gobierna, y entonces de pronto me levanto y declaro y digo cosas, pero basados en la emoción, no basándome en la palabra y lo que tú quieres, Dios. ¿Cuál es tu voluntad conmigo? Y entonces empezamos como ese hombre de Dios, totalmente determinantes, totalmente enfatizados en la voluntad de Dios, y damos esas licencias y empezamos a enfriarnos y nos convertimos en ese profeta viejo, en ese profeta que a lo mejor tiene ese título de cristiano allá en la pared amarillo. Algún momento yo fui cristiano, en algún momento, pero mi vida no evidencia absolutamente nada que Dios está conmigo. Esta es una invitación que Dios nos tiene primero para no exponerte. No te creas Superman, ¿sí? No te creas un superhéroe. No te expongas, que Dios es un Dios de orden y Dios da los tiempos en el momento de cada persona para que pueda entender su llamado. No te expongas, porque Dios te está protegiendo con su palabra. Dios te está protegiendo con su radicalidad, y porque Él quiere que tú obedezcas para que tú estés protegido de todo lo que pasa en el mundo.